Curso básico de Arduino para educación secundaria. Episodio 7. Proyecto final. Bienvenido de nuevo al curso básico de Arduino para educación secundaria. En este séptimo y último episodio verás un proyecto relativamente complejo de Arduino en base a todo lo que hemos estudiado a lo largo del curso. Aunque no es necesario que montes nada esta vez, puedes emular el proyecto que se expone en este episodio. El material necesario es una placa de Arduino 1, una pantalla LCD 1602 con su correspondiente potenciómetro y pines, tal como se describió en el episodio 6, un pulsador, una resistencia de 220 ohmios, un sensor de temperatura LM335, una resistencia de 2,2 kiloohmios, una protoboard, cables de protoboard macho-macho, cables de protoboard macho-hembra, un ventilador, un diodo 1N4000X, pudiendo ser por ejemplo 1N4001 o 1N4007, un transistor BJT, NPN o preferiblemente un transistor FET de canal N, por ejemplo el IRF740. Como ya lo has estudiado a lo largo del curso, no necesitarás ningún esquema para montar lo que ves en pantalla. Si no recuerdas cómo se conecta a alguno de los periféricos que ves en la imagen, puedes consultar los episodios anteriores. Hemos puesto un ventilador controlado por PWM a través del pin 3, un interruptor conectado al pin 2, el sensor de temperatura LM335 conectado al pin analógico A0 y la pantalla LCD de la misma forma que vimos en el episodio 6. También debes saber que puedes alimentar tu bloque Arduino mediante una fuente de 5 voltios, introduciendo esta tensión en la pastilla de 5 voltios de Arduino. También puedes alimentarlo con una pila o con cualquier fuente de entre 7 y 12 voltios a través de la entrada de alimentación externa. De esta forma puedes hacer aplicaciones portátiles que no requieran el uso del puerto USB. Veamos el programa que hemos diseñado. Aunque el programa incluye algunas cosas que no hemos visto en el curso, son muy sencillas, por lo que te sugiero que pares ahora el vídeo y abras el programa que se adjunta con este curso e intentes entender para qué sirve antes de escuchar la explicación. En la primera parte del programa inicializamos las variables que vamos a utilizar, tanto de pines como variables iterativas. Después, en Setup, declaramos los pines que vamos a utilizar como salida, en concreto el pin interno de Arduino y el pin 3 como salida PWM, para controlar el ventilador y el pin 2 como entrada. A continuación, se inicializa la pantalla y se escribe un mensaje de bienvenida. Después, se realiza un pequeño bucle para que parpadee el LED interno al iniciar el programa. Después borramos la pantalla y preparamos los mensajes Temp y Duty para mostrar la temperatura que lea el sensor LM335 y el factor de trabajo que empleemos en el ventilador. En el bucle principal Loop podemos ver cómo tenemos un bucle cuya condición de ejecución es 2 mayor que 1. Como 2 siempre será mayor que 1, este bucle se ejecutará siempre. Es por tanto que es un bucle infinito que hemos creado nosotros. La utilidad de este bucle la entenderás a continuación. Al inicio del bucle se lee la temperatura y se transforma en grados tal y como hicimos en el episodio anterior. Ahora vemos una serie de condiciones. Si la temperatura es mayor a 32 grados y menor a 35 grados, el factor de trabajo es del 50%. Si la temperatura se encuentra entre 35 y 37, el factor de trabajo es del 75%. Y si la temperatura es mayor a 77 grados, será del 100%. Si por el contrario la temperatura baja de 32 grados, el ventilador se apaga. Como condición final hemos puesto que si se pulsa el botón o la temperatura sube de 40 grados, borre todo lo que hay en pantalla y escriba un mensaje que indique que el sistema se va a desconectar y apague el motor. Aquí podríamos, por ejemplo, haber puesto otra salida PWM con un altavoz para que al pasar de 40 grados suene una alarma. Puedes probar a modificar el código para elaborar un programa a tu medida. Lo último que encontramos al final de esta sentencia if es un break. Con esta sentencia lo que hacemos es salir del bucle en el que estemos. Puede ser muy útil tener un bucle infinito del que no podamos salir a menos que se cumpla una condición o una serie de condiciones, como es este caso. Como vemos, al final del programa, si salimos del bucle infinito, entramos en otro bucle infinito en el que el programa no hace nada. Es decir, lo que conseguimos con esto es que el programa se ejecute normalmente a no ser que la temperatura suba de 40 grados o pulsemos un botón.
en ese momento en el que la placa deja de funcionar y no volverá a funcionar de nuevo hasta que pulsemos el botón Rest. También podríamos haber puesto aquí la condición de pulsar el botón para romper este bucle y que así a través del loop principal volvamos a entrar en el anterior bucle infinito. Cuando pongas la misma condición para entrar y para salir de un bucle, te recomiendo que utilices un delay antes del break para evitar que al pulsar el botón pase demasiado rápido de un bucle a otro. La última parte que nos quedaba por comentar dentro del primer bucle infinito consiste sencillamente en escribir la temperatura en grados y el factor de trabajo en porcentaje mediante una sencilla conversión matemática. Por último, se espera medio segundo antes de volver a ejecutar el bucle. Para hacer la prueba de temperatura vamos a tocar con el dedo el sensor LM335, pero como la temperatura del cuerpo humano está relativamente próxima a los 40 grados y este sensor no tiene muy buena precisión si no se ajusta con un potenciómetro, vamos a comentar esa parte del código para que sea obviado. Una forma de comentar parte de un código que no hemos visto hasta ahora es mediante una barra y un asterisco. De esta forma podemos comentar varias líneas o parte de una línea cerrándolo con otra barra y otro asterisco. Comentamos tan solo la condición de que se rompa el bucle si la temperatura es mayor a 40 grados. Veamos ahora el funcionamiento físico de este programa que, como ya habrás podido adivinar, se trata de un control de temperatura utilizando el ventilador y el sensor LM335. Como podemos ver, se ejecuta el parpadeo del LED al iniciar el programa tal y como lo habíamos puesto en el setup. De esta forma puedes ver que también puedes poner bucles dentro del setup. A continuación podemos ver cómo al haber menos de 32 grados el ventilador se mantiene apagado con un factor de trabajo del 0%. Si pulsamos el interruptor, sale del primer bucle infinito quedándose atrapado en el segundo bucle infinito hasta que pulsamos Reset. Podemos ver una prueba de funcionamiento del sistema completo calentando un poco el sensor, de forma que suba la temperatura. Vemos cómo el factor de trabajo oscila entre 0, 50, 75 y 100%, haciendo que el ventilador vaya más o menos deprisa, tal y como lo habíamos programado. Hasta aquí llega el séptimo y último episodio del curso básico de Arduino para educación secundaria. En este episodio has visto un ejemplo de un programa más o menos complejo en Arduino. Has visto nuevas formas de bucles y cómo salir de ellos, además de ver algunas condiciones que no habían aparecido hasta ahora. A lo largo del curso has aprendido a controlar entradas y salidas digitales, entradas analógicas leyendo de un potenciómetro o de sensores de temperatura. Has aprendido a generar señales PWM, a controlar motores, ventiladores y otros dispositivos de potencia como altavoces y a generar sonidos con ellos. También has aprendido a utilizar pantallas LCD y has visto ejemplos prácticos de cómo programar un contador o un termómetro. A partir de aquí puedes crear cualquier cosa que se te ocurra, desde un reloj digital a un pequeño robot. Partiendo de este último ejemplo, puedes también regular, por ejemplo, una resistencia eléctrica de potencia para controlar la temperatura de un huevo antes de que se abra, mejorando el control para que sea completamente proporcional y acotar un poco el rango de temperatura. También puedes usar este ejemplo para controlar las ruedas de un coche de juguete. Espero que el curso haya sido de tu agrado y que sigas aprendiendo y compartiendo tus experiencias con tus amigos. Podéis crear programas juntos para crear aparatos cada vez más complejos o hacer competiciones de robots. Gracias por tu atención, un saludo y buena suerte.